en el viaje a Alemania, que próximamente voy a subir un video de eso, haciendo un resumen, de las cosas que más adquirí fue el idioma, justamente el alemán. Ahora voy a presentar mis tips principales que me ayudaron a adaptarme no solo a la cultura, sino también al idioma de una forma más fácil, siguiendo varios hábitos estando allá, algunos métodos o tips y también un mindset para tener claro el cómo pensar distinto para poder adaptarse mucho más fácil. Así que vamos. Primero quiero contar más o menos cómo empecé, cómo fui cambiando y cómo terminé dentro del viaje. Obviamente también me ayudó a madurar en ciertos sentidos porque nos teníamos que manejar solos, manejar nosotros nuestra plata y aparte ese salir de la zona de confort y hablar con otra gente y en otro idioma y en otro país, obviamente también te hace crecer. Así que primero quiero contar la primera parte, las 2 semanas en Tübingen y unos días en Bayern. Lo que hice en la primera semana, como yo no venía con un alto nivel de alemán, lo que hice en la casa que nos hospedaba, a mí y a un amigo, que él por suerte fue con una actitud muy parecida a la mía, fue, hablando en alemán, intentar comprender absolutamente todo lo que decía. Es decir, llegando al detalle de a veces preguntar por una palabra o una expresión o intentar comunicarnos de la forma más correcta posible. ¿Por qué? Porque para hacer eso necesitas un montón de palabras nuevas que en ese momento nosotros no las teníamos. No solo eso, sino también la pronunciación y también nos ayudaba a, como a veces intentamos meternos en temas más complejos, a entender esas palabras que no estamos acostumbrados a escuchar, que es algo muy raro, porque en estos países que tienen muchos dialectos de un mismo idioma, a veces es difícil comprender todos. Entonces nosotros, por lo menos con los que estamos en contacto, intentamos entenderlo a la perfección y por mi parte también copiar la pronunciación alemana, que era algo que antes no tenía muy bien y veo que en mi entorno de compañeros de curso en clase de alemán no se veía mucho incentivo en aprender el tema de la pronunciación. Si bien el idioma se entiende, se expresa y escribe bastante bien algunos, quizás el tema de la pronunciación es algo que se anda dejando de lado, pero ese punto lo tuve bastante en la mira. Puede parecer algo bastante incómodo intentar hablar a la perfección, pero esto quizás te hace un poco acelerar en vocabulario y yo creo que también me agudizó el oído bastante a su acento. Pasando a la segunda etapa, que fue en las ciudades donde nos dividimos con nuestro grupo de intercambio, ahí intenté desde el minuto cero, al igual que Tübingen, hablar completamente en alemán. En inglés únicamente cuando ya no podía expresarme en alemán, ni siquiera con traductor, o porque el resto también estaba hablando en inglés. Pero algo muy particular que me parece también interesante a la hora de aprender un idioma es no solo aprender el vocabulario, sino usarlo de una forma esencial, que es cuando no sabes una palabra, al principio a veces no intentar buscarla de una, sino intentar dar la vuelta con lo que sabes y que eso te vaya formando. Obviamente al principio va a ser difícil porque no tenés tanto vocabulario como para poder expresarse de esa forma tan elocuente. Pero esas vueltas que vos intentás dar con el idioma, eso también entrena a tu cerebro a que vos uses esos recursos y empieces a conectar con todo lo que hayas aprendido en algún momento y ahí aplicarlo. Por eso cada palabra que aprendíamos desde la casa de familia en Tübingen, yo lo que hacía era anotar las palabras que aprendía. Tengo todo un notes con las palabras que aprendí, no sé cuántas eran. Pero desde la primera hasta, bueno, sigo anotando. Y eso me sirvió mucho porque las primeras al principio eran pocas. Entonces, esto era más fácil lo que voy a decir ahora. Pero después se fueron haciendo más y es hasta complicado a veces. Por eso lo bueno es ni aprenderlo, aplicar la palabra. Yo buscaba un tema para poder aplicar esa palabra, o si ya estaba dentro del mismo tema, quizás alargarlo un poco más como para poder volver a usarla y adaptar a mi cerebro y acostumbrarlo obviamente a el significado de esa palabra. Alguna expresión como, por ejemplo, a pesar de vez en cuando, ese tipo de palabras que se pueden usar en oraciones más comunes, si las aprendía, era más fácil de aplicar que, por ejemplo, la palabra frontera o encerrado o cárcel. Pero ahora las recuerdo también más fácil también por el contexto. Si tiene una carga emocional, ahí es cuando se aprende
cuando fuimos, por ejemplo, a las cárceles de la Unión Soviética, creo que ahí aprendí la palabra cárcel. No la sabía antes, pero desde ese momento es algo... fuimos a tal lugar y esa palabra ya quedó incorporada. Es muy importante también que cuando se vuelva del viaje se siga usando el idioma, que es lo que creo que el viaje me motivó mucho más a seguir aprendiendo cosas que antes no tenía porque no se le veía el interés. Y justamente hablando del interés, creo que este es de los puntos más claves porque es la motivación que te va a decir si lo vas a aprender o no. Porque yo tengo amigos que no tenían ni interés en aprender alemán y quizás estaban a veces forzados a hablarlo o lo hablaban porque querían, pero no tenían tanto interés y motivación en querer aprenderlo al máximo. Creo que fue quizás mi punto diferencial con otros que hablan alemán pero no tenían tanto interés y obsesión en querer sacarle todo el jugo a una charla, estar atento y prestando atención no solo a la otra persona, a lo que dice e intentar entenderlo, porque también hay que tener en cuenta eso, lo que dije de los varios dialectos y pronunciaciones, y es estar atento a todo, estar atento a lo que dice la otra persona y no olvidarse que estás hablando con una persona, que estás interactuando con una persona. Eso es lo más importante, porque al fin y al cabo después te quedan esas relaciones que de hecho yo sigo teniendo relación con esta gente que conocí en el pueblo que fui. Y obviamente con el resto no tendré relación, pero quizás iba hablando con gente random en la calle, le preguntaba algo o les hablaba porque sí, nos acercamos y les hacíamos encuestas, o teníamos que hacer en un momento para un curso de alemán que fue en las semanas de Tübingen. A veces salimos a la calle a hacer preguntas, encuestas a la gente y quizás después de la encuesta nos poníamos a hablar de otra cosa con los chicos que íbamos a preguntar, y esas cosas no son las que te quedan como anécdotas, sino también que te ayudan a aprender cuando estás en contacto con el pueblo del idioma que vos querés aprender. Algo que me parece muy clave cuando hablamos con personas no es lo mismo que cuando aprendemos el idioma de la forma correcta, porque cuando hablamos con las personas nos damos cuenta que es completamente distinto el lenguaje coloquial que el lenguaje formal. Por eso es bueno aprender las dos formas, la parte académica, la parte formal, y la parte más de calle, el lenguaje coloquial. Son los dos muy importantes porque no te acercas a un amigo a hablarle de usted, ni tampoco a un jefe diciéndole de tú o palabras informales. Estos hábitos que fui formando a medida que iba pasando el viaje y que los sigo manteniendo ahora, con las palabras que aprendo, anotarlas, buscar el significado, guardarlas y aplicarlas instantáneamente casi, eso creo que fue de las cosas más importantes porque tiene un ritmo de aprendizaje mucho más alto que el tradicional, porque en la clase, por ejemplo, el profesor intenta ir al ritmo de todos, y aparte no es lo mismo porque a veces se intenta dar un contenido específico y no puedes sacarle todo el jugo, o ya por el simple hecho de ser una clase que no te interese tanto. Entonces los puntos más claves que yo diría serían el interés y la motivación obsesiva, sería el estar 100% presente y atento cuando estás hablando con alguien y sacar el máximo jugo entre palabras, pronunciación y entendimiento. Encima interesarse por la otra persona y tener ese contacto humano es impresionante. Y por último, empaparse el idioma. Obviamente es mucho más fácil hacerlo cuando vas a ese país que si estás en tu casa. En mi casa, ahora que no tengo ni compañero de intercambio, que por lo menos cuando estaba podía hablar con esa persona todo el día en alemán, o estando allá con la gente ya hablando su idioma, iba a comprar algo y tenía que hablar en alemán, ya todos me hablaban en alemán y era raro escuchar español. Bueno, ese nivel de inmersión es más difícil conseguirlo estando por ejemplo, en mi país, en Argentina. Ahora, ¿qué se puede hacer para por lo menos que no esté en cero ese nivel de inmersión? Yo lo que hago es consumo contenido en el idioma alemán, leo en idioma alemán, sigo en contacto con esa gente que conocí allá, que ahora, si no todavía fuiste a ese país, sé que es más difícil y raro, pero puedes conocer gente también de forma online
podés de todas formas seguir consumiendo contenido, leyendo, eso es accesible para todos. Y bueno, eso que hago de seguir en contacto me parece interesante porque sigo aprendiendo vocabulario. Quizás a veces como hablo por chat, la mayoría de las veces no es tan directo, no solo por lo humano, sino por el nivel de respuesta, la velocidad de respuesta, perdón. Porque bueno, cuando escribís tardas más, lo pensás más y no es lo mismo la presión que tenés cuando estás hablando. Pero igual sigue siendo un buen estilo de contacto con esa gente, aparte para no perderlo si en un futuro vas. Una cosa que me dijo también una profesora de inglés hace un tiempo es que lo que hacía para poder acostumbrar a su cabeza a pensar en un idioma es justamente, quizás no todo el día, pero en un momento del día, bueno, vamos a poner una hora que vamos a hacer todo en alemán, vamos a pensar en alemán y va a ser una hora en la que vas a estar vos solo haciendo tus cosas. Hasta estaría bueno que hables en voz alta para que puedas escuchar cómo hablas, para que sea más rápido, y no es lo mismo hablar para adentro que hablar para afuera, porque hasta requiere energía y el procesamiento tiene que ser aún más rápido y fuerte. Otra cosa también, si estás en contacto con esa gente que conociste de Alemania, o repito, de otro país, de otro idioma, esto puede ir para otro idioma que quieras aprender, pero yo lo explico en mi caso. Con esa gente la podés llamar, ahí puedes también mantenerse un nivel de interacción más fluido, más rápido y puedes simular ser más como si estuviese presencial. Si es videollamada, mejor, obviamente. Esos son los puntos claves que usé para poder aprender el idioma allá en el viaje. Seguramente sigo hablando de este tema porque no solo fue una experiencia increíble, tengo también mucho que contar. Hay cosas que quizás con amigos no puedo hablar y me gustaría hablarlo con más personas que no fuese yo, aunque no sepa quién es. Y son los primeros videos, sí es difícil, aunque me propuse a partir de este domingo subir un video por semana, aunque no sea la mejor calidad posible, aunque obviamente intentaré esforzarme en hacerlo lo mejor posible para que, bueno, si alguien lo ve, le pueda servir, y si no, también para que pueda quedar registrado las cosas que yo cuento, que me parece algo también muy interesante como proyecto futuro. Así que bueno, si tienes algo para recomendarme o simplemente querés preguntarme algo, dejadlo en los comentarios, puedes dejar un like si te gustó, y bueno, si a alguien le interesó, bienvenido sea a mi canal. Nos vemos en el próximo video.